Bueno, continuando con el punto 11, la mayoría de animales se caracterizan por tener movilidad, mientras que la mayoría de las plantas son organismos adaptados a la vida terrestre y permanecen aferrados al suelo. Una razón que explica a nivel celular que las plantas permanecen aferradas al suelo es: A. Las células de los tejidos de las plantas no poseen una membrana celular que regule entrada y salida de sustancias, mientras que la de los animales sí. B. Las células de los tejidos de las plantas poseen organelos en los que pueden almacenar nutrientes y producir energía, mientras que la de los animales no. C. Las células de los tejidos de las plantas son más pequeñas que la de los animales y no poseen mitocondrias con las que puedan producir energía. O D. Las células de los tejidos de las plantas poseen una pared celular que les da estructura y cloroplastos con los que transforman la energía del sol en alimento. La respuesta más lógica aquí, eso es lo que a veces toca hacer, buscar la respuesta más lógica si ustedes de pronto no saben los temas, no recuerdan cómo se diferencian las células. Recuerden, hay cosas como muy básicas que tenemos que recordar, y es que primero, las plantas generan energía por la fotosíntesis. O sea, la fotosíntesis es la que hace que las plantas puedan generar la energía, porque es la que le da energía a las plantas. Entonces, ¿esto qué pasa? Los animales no pueden realizar la fotosíntesis, ellos no tienen la misma estructura en sus células que las plantas. Por tanto, por eso es que necesitan la movilidad. Para producir energía o para obtener energía, los animales necesitan moverse y conseguir su comida, ya sea conseguir la comida de plantas, como sea alguna vaca, ¿sí? Comer pasto, o algo como un león que tiene que cazar para poder comer y pues así tener energía para poder moverse. Entonces, aquí la respuesta es la respuesta de las células de los tejidos de las plantas poseen una pared celular que les da estructura y cloroplastos con los que transforman la energía del sol en alimento. Eh, Esto pues, las plantas tienen, recuerden que tienen su pared celular, son unos cloroplastos. Los cloroplastos son los que se encargan de que la fotosíntesis sirva básicamente a las plantas, que es lo que hace que transforma la energía del sol en alimento para ellos, para que se mantengan vivos, o pues en alimento de, de demás animales. El punto 12 nos dice: un grupo de estudiantes quiere saber las propiedades ácidas o básicas de algunas muestras. Para eso utilizaron papel tornasol que cambia de color a rosado cuando la sustancia es ácida y azul cuando es básica. ¿Cuál es el formato de tabla más adecuado para registrar datos en este experimento? Entonces, vean que nos están diciendo las propiedades ácidas o básicas ya se representan por algún color, ya sea rosado o azul. Es decir, no tenemos que repetirlo. Por ejemplo, bueno, acá no se, acá. Bueno, acá no se repite en ningún momento, digamos, que nos digan tipo de muestra ácida o básica o color. Eso es algo bueno. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos aquí? Para un experimento, recuerden, necesitamos diferentes muestras porque hay que hacer muchos experimentos, y necesitamos saber si es ácido o básico, ya sea con el color o con la palabra. En la tabla nos dice número de muestras, o sea, aquí diría, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Y aquí nos pediría el color del papel. Entonces puede ser rosado, azul, rosado, azul. Entonces, esta tabla es completa. Nos está diciendo que la muestra 1 es rosada, es decir, la muestra 1 es ácida. La muestra 2 es azul, es decir, que es básica. Y así sucesivamente. Por tanto, esta tabla parece ser correcta. Ahora, las otras muestras, vamos a ver. Muestra puede ser el número 1, 2, 3, 4. Y nos dice papel tornasol sí o no. Pero eso qué tiene que ver, o sea, en todas se va a usar el papel tornasol, porque necesitamos saber si la muestra ha sido básica. Pero no nos dice nada realmente, entonces esta tabla ya no es. Aquí nos dice ácido básico, pero no nos está diciendo el número de muestras. Si no sabemos el número de la muestra, no podemos tomar datos, porque nosotros necesitamos saber cada muestra. Y finalmente tenemos aquí muestra, papel tornasol y básica. Pero aquí también no tiene nada que ver, porque aquí podemos poner azul, azul, rosado, y aquí en esto de básica no tiene ningún sentido. Además que tampoco nos permite escribir el número de cada muestra. La respuesta correcta pues es la. Ahora, un estudiante analiza la información de la siguiente tabla. Tenemos ciudad, Tunja, Cali, Barranquilla, altura sobre el nivel del mar en metros y punto de ebullición del agua. ¿Qué podemos analizar? Vean que la altura sobre el nivel del mar, a medida que está más alto, a medida que estamos, pues, por decirlo así, más alto en una montaña, el punto de ebullición del agua disminuye. Recordemos que el punto de ebullición es cuando el agua hierve. Entonces, en Barranquilla es
que está a 10 metros sobre el nivel del mar, el agua hierve a 99,6 grados centígrados. Qué verdad. Al observar la temperatura que necesita un litro de agua para hervir sobre la estufa en Barranquilla, el estudiante puede predecir que el tiempo que tarda en hervir en una estufa es similar, el mismo litro de agua en Cali, ¿cómo será? Entonces, lo que necesitamos es ver en Cali está a 1000 metros sobre el nivel del mar, mientras que aquí en Barranquilla está a 10 metros. Entonces, el tiempo que va a durar hirviendo en Cali, ¿cómo va a ser? ¿Mayor o menor? Entonces, A, mayor porque debido a la altura de Cali el agua se congela y tarda más tiempo en hervir. B, menor porque el punto de ebullición del agua disminuye con la altura. C, el mismo porque el agua de Cali es igual que la de Barranquilla. O D, el mismo porque el agua siempre hierve a 100 grados centígrados. Acabamos de decir que esto no es cierto. A 100 grados centígrados hierve cuando está a nivel del mar a 0 grados. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La B. El tiempo en que va a hervir en Cali es menor que en Barranquilla, porque vea que va a hervir a 96,3 grados, mientras que aquí en Barranquilla hierve a 99,6 grados. Y pues nos explican que el punto de ebullición del agua disminuye con la altura. Esto es cierto, a mayor altura, menor punto de ebullición. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Ahora, el punto 14 nos dice, Juan realiza el siguiente experimento. Mete una esfera en un recipiente que contiene un líquido. Después de un tiempo observa que la esfera permanece quieta en el centro del recipiente, como se muestra en la siguiente figura. Tenemos una esfera, no nos importa, digamos, nada de ella y tenemos un líquido. Tampoco nos importa por el momento qué es. De acuerdo con lo que Juan observa, se puede afirmar que la esfera permanece en esta posición dentro del recipiente. ¿Por qué? Entonces vemos que la esfera está como flotando en medio de todo el recipiente. O sea, como está ahí en medio del recipiente como si fuera una parte más de digamos, el líquido. Entonces, recordemos que si la esfera estuviera aquí abajo, sería porque su densidad es mucho mayor que el líquido. Si la esfera estuviera flotando aquí arriba, sería porque su densidad es mucho menor que la del líquido. Entonces, ¿qué podemos afirmar si está aquí en todo el medio? Pues que básicamente tiene una densidad igual que la del líquido. La respuesta correcta es la B. Si su densidad fuera menor, lo que les digo, estaría flotando. O sea, la pelota. Si su densidad fuera mayor, estaría aquí abajo. Nos dice, tiene una mayor masa que la del líquido. Eso no nos interesa. Recuerden que nos interesa la densidad directamente. Tiene una masa igual que la del líquido. Tampoco nos interesa. Lo que nos interesa es la densidad. Su densidad es igual que la del líquido para que esté ahí flotando. Ahora, punto 15. Un estudiante tiene muestra de dos sustancias conocidas. Desconocidas, como se muestra en la siguiente imagen. Sustancia X y sustancia Y. La sustancia X tiene muestra 1, muestra 2. La sustancia Y tiene muestra 3, muestra 4. El estudiante tiene los siguientes indicadores para determinar el carácter ácido o básico de estas sustancias. Entonces, tenemos fenolftaleína y papel tornasol. Aquí tenemos el cambio frente a sustancias ácidas, cambio frente a sustancias básicas. Y tenemos pues una explicación de cada uno en su respectivo fenolftaleína o papel tornasol. Ahora nos preguntas, ¿cómo debe el estudiante usar los indicadores para determinar el carácter ácido o básico de la sustancia X y la sustancia Y? Entonces nos dicen, A, aplicar fenolftaleína en las muestras 1 y 2 únicamente, o sea, en la sustancia X. B, colocar el papel tornasol en las sustancias 3, en las muestras 3 y 4 solamente, o sea, en la sustancia Y únicamente. C, aplicar fenolftaleína en las muestras 1 y 3 solamente, sería ahora sí en las dos sustancias. O D, aplicar fenolftaleína en la muestra 1 y colocar papel tornasol en la muestra 2. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pues en la que se está evaluando la sustancia X y la sustancia Y, en la que se está estudiando lo mismo. ¿Por qué? Porque queremos saber, pues, determinar las diferencias entre las sustancias. No tiene sentido que estudiemos las muestras 1 y 2 únicamente, porque no estaríamos estudiando la sustancia Y. Tampoco tiene sentido que solo estemos estudiando la muestra 3 y la muestra 4, porque no estudiaríamos la sustancia X. Tenemos que estudiar las muestras 1 y las muestras 3 y aplicarles lo mismo para poder diferenciar y saber cuál es el carácter de cada una de las sustancias. Entonces, la respuesta correcta es la C. Aplicar fenolftaleína a la muestra 1 y 3 únicamente. Ahora, a continuación se presentan los nombres y las funciones de algunos dispositivos que pueden utilizarse en el circuito de la derecha. Tenemos una resistencia que genera una resistencia al paso de corriente eléctrica, un condensador que almacena la energía eléctrica,
un cable que conduce la energía, conduce la corriente eléctrica, y un interruptor que desvía o interrumpe el curso de una corriente eléctrica. Podemos ver que aquí en el circuito ya tenemos un bombillo, tenemos el interruptor y tenemos aquí P. Adicionalmente, vean que todo esto es el cable, conduce la corriente eléctrica. Entonces, al pasar el interruptor de la posición 1 a la posición 2, el bombillo se enciende durante un tiempo y luego se apaga. ¿Qué dispositivo se colocó en el espacio P para que esto ocurriera? Entonces, si ponemos una resistencia, ella va a generar resistencia de paso de corriente eléctrica. Pero, ¿de dónde sacamos la corriente? Tenemos el bombillo y el interruptor. ¿De dónde sale la corriente? Un condensador que almacena la energía eléctrica. Eso es lo que nos puede servir, porque pues si hay energía eléctrica, eso es lo que necesitamos, la energía eléctrica para que prenda el bombillo. C, un cable que conduce la corriente. Nuevamente, si no tenemos corriente, energía, ¿de dónde va a salir? Y D, un interruptor que desvía o interrumpe el curso de una corriente eléctrica. El interruptor ya lo tenemos. Entonces, la respuesta correcta va a ser el condensador. ¿Por qué el condensador? Necesitamos algo que almacene la energía eléctrica. ¿Por qué que la almacene? Para que cuando lo pongamos acá, la energía se libere. Esa energía va a empezar a fluir por el cable. Vean que el cable conduce la corriente. ¿Qué es la corriente? Es el flujo de energías, es decir, cuando la energía se está moviendo. Y pues el interruptor se cierra, por lo tanto permite el paso de corriente y se va a encender el bombillo. Ahora, ¿por qué es que se apaga luego el bombillo? No, porque nos dice, se enciende durante un tiempo y luego se apaga. ¿Por qué? Pues porque el condensador almacena energía, pero no tiene energía infinita, tiene una cantidad finita, es decir, en algún momento se va a acabar. Y por eso es que se va a apagar el bombillo. La respuesta correcta, pues, nuevamente, es la C, el condensador, porque almacena la energía eléctrica. Pregunta 17. Un recipiente cerrado con un émbolo móvil contiene una muestra de gas en su interior que se calienta con un mechero. Las siguientes gráficas muestran los resultados obtenidos. Entonces, vean que tenemos en la primera parte una temperatura de 35 grados centígrados, el volumen es de 50 mililitros y el émbolo está presionando. A temperatura de 100 grados, vean que el volumen aumenta y el émbolo, por lo tanto, el émbolo tiene que subir, ya no está presionando de la misma forma. O sea, la presión, digamos, el volumen hace que se expanda. Y finalmente tenemos temperatura de 150 grados centígrados, volumen de 214 mililitros y pues ahora el émbolo está mucho más arriba porque se expandió más lo que tenemos ahí. ¿Por qué se presenta el cambio de volumen en el recipiente? Entonces, porque el aumento de la temperatura hace que las moléculas del gas aumenten su tamaño y ocupen un mayor espacio. Vean que las moléculas se mantienen del mismo tamaño. Las moléculas no cambian de tamaño. Lo que hacen es que se están dispersando, se dispersan ahí. B, porque el incremento de temperatura aumenta la presión sobre el émbolo, lo cual permite que el volumen del gas aumente. ¿Esto es cierto? Pues sí, aumenta la presión y por eso es que el émbolo se va hacia arriba. O sea, hay más presión acá y eso hace que el émbolo suba. Vamos a ver las otras respuestas. C, porque el incremento de la temperatura genera un aumento de la masa del gas, lo cual se refleja en un incremento del volumen. Recuerden que eso no es necesariamente correcto, el volumen no es igual que la masa. Entonces, eso no es correcto. Y D, porque al aumentar la temperatura se produce un cambio químico en el gas que genera nuevas sustancias. Esto también es mentira. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Recordemos que cuando se calienta, por ejemplo, el agua, algo que vimos mucho en clase, es que sus partículas, sus moléculas se empiezan a separar. Cuando estas se separan, pues se empieza a formar el gas, que es, pues, digamos, lo que podríamos tener. Recuerden que un sólido tiene las moléculas muy pegadas, un líquido las tiene un poco separadas, mientras que un gas las tiene muy separadas. Y recordemos también, pues, la diferencia entre ellos tres. Al subir la temperatura, pues, un líquido, por ejemplo, se puede volver gaseoso y un sólido se puede volver líquido. Entonces, pues, eso es lo que está haciendo, es separar las temperaturas. La respuesta correcta, pues, es la B. Separar las moléculas, perdón. 18. Pedro se desliza por un rodadero y pasa por el punto 1, se llega al punto 2, como se muestra en la siguiente figura. Entonces podemos ver que hay fricción hacia arriba porque está pegado al piso, hay un peso, pues, hacia abajo y tiene la fuerza normal, pues, que apunta hacia arriba con un cierto ángulo. Las fuerzas que actúan sobre Pedro en el punto 1 son peso normal y fuerza de fricción. En el punto 2, él está quieto. ¿Qué fuerzas van a actuar ahora cuando él permanece quieto? Analicemos aquí. ¿Qué fuerzas va a tener aquí ahora? Tiene el peso,
que va hacia abajo, y tenemos, perdón, la normal que va hacia arriba. Y entonces tenemos el peso que va hacia abajo y tenemos la normal que va hacia arriba. ¿Hay fricción? Recuerden cómo se genera la fricción. Para que haya fricción tiene que haber un rozamiento. Si él está quieto, si él no se está moviendo, hay rozamiento, pero no hay un rozamiento dinámico, es decir, de movimiento. Por lo tanto, aquí no hay fricción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Solo tenemos el peso y tenemos la normal. La fricción no se está generando porque él no se está moviendo. Entonces no va a haber una fuerza de fricción, ¿sí? No va a haber una fuerza hacia atrás. Porque no, él no se está intentando mover hacia adelante. Si él se estuviera intentando mover en este momento, habría una fuerza de fricción. Pero debido a que no se mueve, pues no hay fricción nuevamente. Entonces la respuesta correcta va a ser la B. Hay el peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Acá, nuevamente lo digo, no hay nada de fricción. Una esfera se deja deslizar desde el reposo a una misma altura h sobre tres superficies de distintos tipos de inclinaciones, como muestra la figura. Superficie 1, superficie 2 y superficie 3. Entonces vean que aquí tiene una altura de h, nuevamente h. Tienen todas la misma altura. Pero todos tienen diferente distancia en x, horizontal. Al final de cada rampa, la esfera llega con la misma velocidad a la parte baja de cada superficie. Según esta información, ¿qué es correcto afirmar? Entonces, vean que aquí la superficie 1 es la que está más inclinada. Entonces, recuerden que es lo que cae más rápido. Algo que esté inclinado o algo que esté completamente cayendo recto. Lo que está cayendo completamente recto porque no tiene que recorrer tanta distancia. Entonces, lo que esté a mayor inclinación, la superficie va a caer, la pelota va a caer mucho más rápido. Entonces, las posibles respuestas son A. La esfera de la superficie 1 emplea más tiempo en llegar al final que la superficie 2 y 3. No. ¿Por qué? Porque primero que todo tenemos menos distancia y tenemos mayor inclinación. Va a ser muchísimo más rápido. B. La esfera de la superficie 2 emplea más tiempo en llegar al final de la rampa que la superficie 3. Esto también es mentira porque vea que esta tiene aún menor inclinación. Sí, aquí es muy pequeño, es casi como si estuviera horizontal. Y ustedes saben que cuando algo es una pelota se pone en el piso, si uno no le hace alguna fuerza o algo, no se va a mover. Entonces, o se va a mover más lento que si estuviera cayendo. C. La esfera en la superficie 1 emplea menos tiempo en llegar al final que la superficie 2 y 3. Esta es la respuesta correcta porque nuevamente lo digo, tiene menos distancia en X para caer y tiene mayor inclinación, es decir, va a caer muchísimo más rápido, va a tener mayor aceleración. Y finalmente la D nos dice que la esfera emplea el mismo tiempo en llegar a la parte baja de la rampa en las superficies. Esto es mentira. Importa mucho la inclinación a la que esté y también pues importa ella un poco la distancia en X, pero principalmente la inclinación. ¿Listo? Entonces la respuesta correcta es la C. 20. Un estudiante realiza un experimento que consiste en medir el periodo de oscilación de un péndulo simple al variar su masa y su longitud. De los datos obtenidos, ¿qué se concluye? Que el periodo de oscilación de un péndulo no depende de su masa. ¿Qué gráfica le permite al estudiante llegar a esta conclusión? Entonces, analicemos las gráficas. Lo que nosotros decimos es que el periodo de oscilación no depende de la masa. Entonces necesitamos que los ejes sean ¿qué? Necesitamos algo que relacione el periodo con la masa y ver que no varíe dependiendo de la masa. Entonces, veamos acá. A medida que aumenta la masa, aumenta el periodo de oscilación. ¿Esto qué significa? Que son directamente proporcionales. Es decir, que el periodo de oscilación sí depende de la masa. Entonces, este lado es incorrecto. En el B solo nos está mostrando la masa del péndulo. No nos está diciendo nada, solo nos muestra la masa de un péndulo en una pizza. No nos dice nada. En el C tenemos la masa contra el periodo en segundos. Vean que a medida que aumenta la masa, aquí aumenta un poquito el periodo, pero en las otras se mantiene constante o baja un poquito. Esto quiere decir que no varía. Este simplemente puede ser un error de cálculo. No necesariamente significa que esté relacionado. Es un error de cálculo. Pero vean que aquí todos están, digamos, pegados. No están variando. No están variando dependiendo de la masa. Entonces la masa no es la que hace cambiar el periodo. Por tanto, esta es la correcta. El periodo de oscilación de un péndulo, es decir, el eje Y, no depende del eje X. Porque a medida que aumenta, el periodo igual varía de diferentes formas. No aumenta o no disminuye necesariamente. Hace las dos cosas. El último nos está mostrando el periodo y la masa y estamos viendo que la masa aumenta exponencialmente. Esto también, o sea, la masa del periodo aumenta exponencialmente los dos, lo cual es incorrecto. Nuevamente aquí el periodo depende de la masa. A medida que aumenta la masa, aumenta el periodo. La respuesta correcta es la
el azúcar.